Es viernes. Hoy llega Mateo en la tarde y es su cumpleaños. Estará muy cansado después de ese viaje tan largo desde Perú. Sí, pero va a estar muy contento de estar otra vez aquí en Guanajuato. Aunque tenemos algunos problemas en casa, como el refrigerador, la cortina, la puerta y el ratón. Ya te dije, todo lo vamos a reparar. Mañana viene el técnico para arreglar el refri. Por ahora tenemos hielo y esa hielera. Muy bien. Voy a poner los platos y vasos sobre la mesa. Buena idea. Voy a llevar las papas y ponemos todo en la mesa, ¿no? Voy a llevar los tenedores para el pastel. Mateo está cerca. Llega en 1 hora y tengo que ir por el pastel. Sí, pero ya está casi todo listo. Tenemos jugo, refresco, vasos, platos, tenedores, papas, servilletas, dulces y también limones y salsa para las papas. Ok, tú quédate aquí. Me tengo que ir. No hay problema que no tenga solución. Juntos podemos cuando hay buena intención. Haremos un mundo mejor. ¡Qué bonita está la mesa! A Mateo le va a encantar. Sí, ahora voy a arreglar la puerta. No, mejor relájate. Recuerda, a Mateo no le importa la puerta. Sí, siempre me lo dices. A Mateo no le importa la puerta, ni el refrigerador, ni la cortina, ni el ratón. Es verdad, a Mateo no le importa, solo quiere verme. Que diga, vernos a los dos. Y tenemos pastel. ¿Es niña? Ay, no. No dice feliz cumpleaños. Es el pastel equivocado. Pero está bonito el bebé. Alejandro, quiero hacerle una bonita fiesta de cumpleaños a Mateo. Es Mateo. Abre la puerta. No te preocupes. A Mateo no le importa el pastel. Solo le importa vernos. Que diga, verte a ti. Abre la puerta. Tienes razón. ¡Ya voy! Buena gente, buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días, las historias que suceden